momentos difíciles, después de la misma incredulidad, le pedimos a Jesús que nos regale una fe que nos permita ver. No vemos no seguimos al Señor por vista, sino por fe. Dice el apóstol Pablo, no seguimos al Señor por vista, sino por fe. Entonces, que también nos dé ese valor, que nos dé ese don de la fe para poder trabajar con Él como si fuera un arado con el cual también podamos trabajar en el terreno de nuestra existencia y poder descubrir lo que Dios quiere de nosotros. ¿Vale? Voy a hacer una oración con un cántico que quiero que vayamos escuchando mientras llegan las otras personas, pero que también nos sirva de oración, que creo que nos viene muy bien en este momento. ¿Qué hubiese pasado si ella hubiese dicho que no, o ignorado, o dilatado el anuncio de tu ángel de amor? En cambio creyó en tu palabra y se hizo tu esclava en un acto perfecto y de fe. Y hoy quiero ser como ella y amarte aunque duelan las espinas y el camino de la cruz. Dame la fe, Señor, la fe de María, para decirle sí, oh sí, un sí sin medidas. Dame la fe, Señor, la fe de María, para renunciar a mí y entregarte mi vida. Aunque traspasaron con una espada su corazón y su alma lloró el dolor de tus heridas, a los pies del madero se quedó. Y hoy eres nuestra reina y señora, y tú nos incorporas a tu eterna familia de amor. Y yo en tu amor quiero permanecer, postrado a tus pies. Es lo único que
Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el como en el principio, principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, mujer sencilla de Nazaret, ruega por nosotros. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, mis hermanos, este cántico me gusta mucho porque habla de lo que es una fe puesta también a prueba, una fe también a prueba de fuego, podríamos decir, y una fe donde también nosotros podemos encontrar puntos firmes de apoyo para aprender a caminar, para ser peregrinos hacia el Padre con Cristo, para ser discípulos, para ser peregrinos de la fe, como dice el Vaticano II de María de Nazaret, peregrina de la fe. También me parece importante mirar este testimonio y lo que les voy a compartir hoy como una oportunidad para ver cómo, a pesar de que uno encuentra puertas cerradas, aunque encuentra obstáculos en el camino, aunque encuentra piedras de tropiezo, nunca estamos desamparados, nunca estamos tan aplastados, tan decepcionados de Dios, que podamos sentirnos solos, desprotegidos y a la deriva. Entonces, ver cómo la fe es algo más que estar de buenas. La fe es algo más que la suerte. La fe es algo más que todas las cosas que pensemos y que deseemos se vayan a realizar como las queramos. Aunque esas cosas no sucedan, podamos tener una experiencia de fe profunda, una experiencia de fe de convicción. Hoy quiero hablarles, mis hermanos, de una experiencia de fe en el Dios de la vida, por quién es Él, que podamos tener una relación personal con este Dios que es personal, con este Dios que nos busca, que nos encuentra y que hace camino con nosotros, y que lo elijamos como Él nos elige a nosotros, por amor. ¿Por quién es Él? Por todo lo que Él vale, por todo lo que Él merece, no por lo que Él nos da solamente o por lo que nosotros quisiéramos que nos diera. Así como Él nos ama, por lo que somos, no porque seamos muy santos o seamos pecadores, sino porque sencillamente Él tiene una mirada de amor hacia nosotros, donde nos acepta para ser sus amigos, para ser sus hijos, para ser sus discípulos, para ser sus interlocutores más valiosos, de tú a tú, ¿vale? Entonces, por eso quería, digamos, partir de ese dato de la fe de María y de otros tantos que vamos a conocer hoy. Bien, bueno, quisiera preguntarles cómo les fue ayer, bueno, y cómo les fue hoy con esta reflexión que se llevaron para sus casas. Quisiera saber si vieron los videos, porque estaba pensando yo en proyectar el otro video, si es necesario hacerlo. Entonces, hagamos un pequeño sondeo a ver cómo se sintieron los hermanos, los amigos de ayer a hoy, con esta reflexión que hicimos de la experiencia de Jesús. ¿Alguno quiere ayudarme en eso? Pues, Víctor. no puedo prender el micrófono. Padre, no, padre, yo ya ayer dije de lo que yo había sentido y yo no vi el video. Sinceramente, yo no he visto los videos. Entonces, ¿para qué eres un mentiroso? No los he visto. Pero yo ya ayer hice mi reflexión, entonces yo le doy el paso a cualquier otro de mis hermanos que está aquí presente. Bueno, sencillamente quiero saber si vieron el video, si no lo proyectamos en este momento para que podamos tener la información. Yo no lo vi. Bueno, listo. No lo vi, Entonces, yo no lo vi.
Yo creo que vale la pena entonces como pensar en verlo para que podamos completar un poco más la idea que quiero desarrollar sobre la fe sólida en una sociedad líquida, ¿vale? Entonces vamos a ver el video también. Gracias. Daniel, ¿cuánto tiempo dispongo yo de la charla? Ayer fue 1 hora y media. ¿Hoy es igual? Ok, bueno, vale. Entonces vamos a ver el video en este momento para que nos rinda. Listo, gracias. En donde cambiaremos de empleo a los tiempos de la modernidad líquida, los tiempos en los que los matrimonios duran 8 años, si es que es de los pocos que eligen casarse, en donde cambiaremos de empleo unas 14 veces a lo largo de nuestra vida profesional, si tienes la fortuna de encontrar empleo, y donde cambiamos de celular cada 18 meses. Bienvenidos. Vamos bien. Zygmunt Bauman fue un sociólogo polaco que acaba de fallecer apenas en enero de este año. Y es a él a quien le debemos el concepto de modernidad líquida. Modernidad líquida es como él le llama al actual periodo de la historia de la humanidad, que él observa como un momento histórico con características similares a la de los líquidos. Características como la inestabilidad, la falta de cohesión y la carencia de una forma definida. Esas son las características que diferencian nuestros tiempos al tiempo de nuestros abuelos. Una etapa previa que Bauman bautizó como modernidad sólida. Mientras que la etapa de la modernidad sólida se caracterizó por ser ordenada, predecible y estable, la modernidad líquida es fluida, cambiante, inestable, hasta podríamos decir que caótica. Pinche desmadre, pues, para acabar pronto. ¿Pero qué provocó este cambio de sólido a líquido? Pues bien, vamos a mencionar 3 causas principales que Bauman menciona como factores que propician este cambio. 1. Las empresas son cada vez más poderosas, inclusive muchas veces hasta más que los propios gobiernos, y tienen cada vez más poder sobre nuestras vidas. Las grandes corporaciones transnacionales tienen el poder de cambiar leyes, de cambiar la economía y por lo tanto la vida de muchísimas personas. Las corporaciones cambian de forma rápida, abrupta, respondiendo a cambios en el mercado, respondiendo a la disponibilidad de recursos naturales y de la mano de obra barata. 2. Los avances rápidos en la tecnología y sobre todo el Internet. La tecnología se mueve a pasos agigantados, haciendo que las formas de trabajar, de transportarnos, de entretenernos y de relacionarnos cambien a una velocidad impresionante. 3. La migración. Nunca en la historia de la humanidad había existido tal magnitud de migración humana como la que existe ahora. Flujos migratorios de millones de personas crean cambios rápidos en la cultura y en la economía de los países. Estos factores y algunos más han provocado que varios aspectos de nuestras vidas cambien. En este video vamos a analizar 4 aspectos de nuestras vidas que han cambiado en la modernidad líquida. En la modernidad sólida, los trabajos duraban toda la vida. Nuestros abuelos entraban en una empresa a los 16, 18 años, se partían el lomo 35, 40 años trabajando para la misma empresa y ahí mismo se jubilaban. Ahora, en la modernidad líquida, las relaciones de trabajo son inestables. Las empresas te contratan por proyecto, como freelance. Buscan formas de contratación que les permitan despedir a las personas más fácilmente en caso de ser necesario. Además, muchos trabajadores de las nuevas generaciones tampoco quieren atarse a una sola empresa durante toda su vida laboral. No les gusta la idea de trabajar en una sola empresa 35 o 40 años. Quieren nuevas experiencias profesionales. Y no solo cambian de empresa, sino inclusive también de profesión. Hoy soy fotógrafo, mañana quiero ser cocinero, al día siguiente quiero ser rapero. El cambio se vuelve la norma. También la tecnología provoca que tengamos que actualizar constantemente nuestros conocimientos para no quedar relegados en nuestra profesión. Incluso muchas tecnologías han provocado que varios empleos vayan desapareciendo. Aguas ahí. En la modernidad líquida, el consumo es desmedido. No compramos solo por la utilidad de los productos y servicios, sino que compramos por estética, para vivir nuevas experiencias o para expresar nuestra individualidad a través de las marcas. Ya no solo quiero un auto.
Ahora quiero el auto que mejor exprese mi personalidad. Queremos cambiar de celular, no porque el que tengamos haya dejado de funcionar, sino porque queremos que los demás nos vean a la vanguardia en el tema de tecnología. Queremos el celular más bonito, más moderno. Ahora compramos ropa, no porque la que tenemos esté desgastada o nos haya dejado de venir, sino para estar a la moda. En la modernidad líquida, la identidad es así, líquida, fluida, cambiante. Nacemos en familia católica, después nos hacemos protestantes, después somos budistas, cambiamos al hinduismo y nunca terminamos de definirnos. Nuestra religión, nuestras creencias políticas, nuestra orientación sexual. En la modernidad líquida, la identidad es siempre cambiante. Antes, el lugar en donde nacíamos sería muy probablemente el lugar donde íbamos a vivir el resto de nuestra vida, haciendo que nuestras relaciones con familiares, con amigos, con vecinos, fueran realmente sólidas. Ahora, en la modernidad líquida, nuestras relaciones suelen ser mucho más frágiles. Es difícil encontrar el tiempo para formar amistades realmente duraderas. Cambiamos de lugar de residencia con mucha mayor facilidad y con ello dejamos atrás a familiares, a amigos, a vecinos, a compañeros de trabajo. En la modernidad líquida tenemos cientos o miles de amigos en Facebook, seguidores en Twitter y sea lo que sea que haya en Instagram o Snapchat. Sin embargo, en muchas ocasiones esas relaciones carecen de la solidez de una verdadera amistad en el sentido más tradicional de la palabra. En cuanto a la vida de pareja, las nuevas generaciones no suelen estar interesadas en el matrimonio. Hoy en día tenemos muchas aplicaciones y redes sociales que nos permiten conocer a muchas posibles parejas. Nuestras relaciones de pareja suelen ser más fugaces, más superficiales y con menor compromiso. Queremos amor, pero sin perder la libertad. No nos queremos casar y si nos casamos, nos divorciamos a la primera de cambio. Considero que Bauman hace una muy buena descripción de nuestra sociedad actual y nos hace reflexionar acerca de si realmente queremos seguir como vamos. No considero que una sociedad líquida sea totalmente mala. Como todo, creo que tiene sus pros y sus contras. Personalmente, prefiero la incertidumbre de la liquidez que el dogmatismo de lo sólido. Tal vez sea porque soy producto del tiempo que me tocó vivir. Por supuesto que hay cosas que me gustaría cambiar de los valores actuales. Me gustaría vivir en una sociedad menos individualista, en una sociedad menos consumista, con relaciones sociales más cohesionadas. Y considero importante la búsqueda de una filosofía de vida que nos ayude a aliviar la angustia de los tiempos actuales. Pero esa es solo mi opinión. Me gustaría saber, ¿tú qué opinas acerca del concepto de modernidad líquida? ¿Consideras que las sociedades humanas van por buen camino o crees que vamos en decadencia? Me gustaría leer tu reflexión en los comentarios. Espero que te haya gustado el video y nos vemos hasta la próxima. Bueno, aprovecho este espacio para mandarle saludos a Luis Ángel. Ok, yo creo que es muy ilustrativo este joven que nos ubica dentro del gran contexto de la modernidad líquida y sobre también lo que era la solidez, la sociedad sólida. Y creo que ese es el contexto, es la plataforma donde nosotros también nos ubicamos para poder mirar hacia adelante y como cristianos y como discípulos de Jesús poder descubrir cuál es nuestro lugar en esta modernidad líquida y qué podemos ofrecer, qué podemos dar la bienvenida, qué podemos acoger y qué definitivamente tenemos que también ser contracorriente, ¿vale? Voy entonces a hacer la proyección aquí de las diapositivas que quiero compartir con ustedes hoy. El camino espiritual de Jesús hoy, la experiencia para volver a lo esencial. Sigo pensando, mis hermanos, que aquel texto de Mateo 7, que nos llama a construir la casa sobre la roca, diferente a construir la casa sobre arena, es lo que nos debe llamar la atención sobre si somos prudentes o imprudentes en este momento de la historia. Como el evangelio del domingo pasado, ¿verdad? Como de las vírgenes necias y las vírgenes prudentes, aquellas mujeres que llevaban aceite en la lámpara. Y entonces el imprudente construye su casa sobre arena, sin mucha
previsión. Nosotros queremos construir la casa sobre la roca como hombres prudentes, mujeres prudentes que toman en cuenta los riesgos y toman en cuenta también en quién ponemos nuestra confianza y sobre qué base construimos un proyecto de vida. Entonces, la casa sobre la roca es muy importante. Continúo, mis hermanos, entonces esta reflexión. La experiencia del Espíritu nos da la fe. Entonces, poder ahondar, poder descubrir esa dimensión espiritual que nos conecta con la, con la divinidad es muy importante. Es allí donde hacemos el camino de relación personal, de relación única, íntima, con el Dios de la vida. Entonces, hay unos grados de la experiencia de fe. El mundo de hoy conoce la fe natural o la fe humana. ¿En qué consiste esa fe natural o humana? Pues es la fe que tenemos en la palabra de una persona, es la fe espontánea que uno va adquiriendo, la confianza, por el cariño, por la estima a otra persona, que uno cree en que siempre va a actuar con bondad y con verdad hacia nosotros, hacia uno. Una fe natural es la de un hijo a su padre, que cuando el padre le dice un consejo, cuando el padre le da una directriz, le da una norma, pues le cree que es bueno escucharle. Entonces, esa fe natural es importante, esa fe es básica, digamos que se desarrolla espontáneamente, una fe natural, una fe humana. Otra fe natural que nosotros manejamos, una fe humana, por ejemplo, cuando vamos a montarnos en un medio de transporte. Entonces vamos a tomar un avión y entonces nosotros no conocemos el piloto, no hemos tratado con él nunca, no somos amigos, pero creemos que él sabe lo que hace. Y entonces si está allí, si tiene su nombramiento, su trabajo para pilotear esa nave, creemos que él sabe muy bien lo que va a hacer y que si nos montamos con él, nos va a llevar hasta donde queremos. Entonces, fíjense que así funciona la fe natural, la fe humana. Ese es un grado de fe, digamos, muy básico, muy elemental. Bien. Luego sigue otro grado de experiencia de fe, que es la fe mágica o supersticiosa, que a veces, mis hermanos, veces en este factor se entremezcla lo religioso y entonces lo religioso como categoría humana, entonces se vuelve algo también fantasioso, algo supersticioso, algo mágico, algo donde yo hago algo para obtener eh, otra cosa que yo espero. Entonces, mis rezos, mis ayunos, mis vigilias, mis peregrinaciones y así sucesivamente, mis ritos, mis cultos, muchas de las cosas que en el ambiente sociocultural existen, entonces pueden convertirse en una fe mágica o supersticiosa, incluso siendo muy religiosos, ¿verdad? En esto es lo que tantos de los papas nos han insistido, pienso ahorita en Juan Pablo II, en la necesidad de evangelizar la religiosidad popular, no descartarla, no criticarla, no rechazarla, sino llenarla de evangelio, llenarla de contenido, llenarla de verdadera luminosidad. ¿Por qué? Porque a veces está despojada de un verdadero criterio que nos lleve al encuentro con Dios. Y no solamente ver la fe como una conveniencia, como un trato, como una sociedad, como una oportunidad para que mágicamente y supersticiosamente las cosas sucedan
por hacer uno, dos, tres ritos, o porque pago, o porque compro, o porque entonces fabrico como si fuera un milagro. Entonces, esta fe mágica, esta fe supersticiosa, es muy también de las raíces culturales de nuestro pueblo, ¿no? Podemos ver a los pueblos hermanos, pueblos indígenas, pueblos afroamericanos, cualquier cantidad de experiencias que pueden moverse en este mundo mágico supersticioso. La santería, digamos, se queda, digamos, atrapada en esta experiencia que a veces es muy de lo común que encontramos en nuestro ambiente socio-religioso y cultural. Bien. Y hay un grado más profundo de la fe, más, digamos, un grado mayor de la fe, que es la fe personal y relacional. Y a este punto, mis hermanos, que era donde yo quería llegar, muchas veces no hay toda la conciencia y no hay toda la decisión y no todas las personas llegan a una experiencia de fe personal y relacional. Entonces, esta es la experiencia donde nos encontramos con el Dios que, que lo sentimos como Padre, que lo sentimos como Salvador, que lo sentimos como verdadero Maestro y Guía, y tenemos una relación personal con Él. Nos jugamos nuestra experiencia de fe en una relación personal con Dios, no en una relación de fe natural, humana, ni mágica, supersticiosa, sino una fe personal y relacional. Por eso yo empezaba diciéndoles ahora lo importante de optar por la persona, por lo que ella es, no por lo que me da, no por lo que me representa, no por una conveniencia, no por un interés. Entonces, no porque me tengo que aprovechar de ella en cuanto me representa un beneficio. No. Fíjense cómo tenemos que trabajar las relaciones humanas nosotros, con nuestros padres, con nuestros esposos, esposas, con nuestros hijos, con nuestros amigos. Y no puede ser desde la ambición y desde la codicia del corazón, desde mi hipocresía interesada, no, sino que tiene que ser desde una valoración del otro, desde una estima sincera del otro, desde un respeto a la dignidad del otro. Esa misma forma de ver al otro, tenemos que vivirla con el Dios vivo, con el Dios Padre, con el Dios amigo, porque también sale a mi encuentro como una persona que quiere encontrarse conmigo y darle un sentido a mi vida, ¿vale? Entonces estamos en esa claridad sobre los grados de la experiencia de fe. Entonces, por eso vamos a dar un paso. Y entonces viene en esta relación personal la fe revelada y encarnada. Y entonces vamos a encontrar unos testimonios preciosos de esa fe como un don de Dios, un don donde Él da vida, donde Él crea por amor, donde Él acompaña por amor, donde Él podríamos decir, se desvive por nosotros, porque su gran anhelo es expresarnos su amor, por eso se comunica, por eso se vacía a sí mismo en gracias, en dádivas, en misericordias con nosotros. Esa es la experiencia de fe de Abraham, de la cual ya les voy a hablar, ¿vale? La fe necesaria para volver y seguir al Jesús de los evangelios, mis hermanos y hermanas. Y en esto quiero ser muy insistente, porque a mí me parece que nosotros tenemos demasiadas imágenes de Jesús, demasiadas imágenes de Dios, a veces imágenes muy prefabricadas, a veces muy dulzonas y a veces muy distorsionadas, desfiguradas. Y tendremos que volver al Jesús de los evangelios.
a ese Dios hecho hombre, a ese Dios con nosotros, y poder vivir la experiencia de volver a Él, la conversión y el seguimiento, para poder tener una vida nueva en Él, poder conocerlo, poder amarlo, poder seguirlo, poder servirle, poder construir con Él el reino, sentirme también identificado con ese Jesús, hijo del Padre, obediente al Padre, ese Jesús misionero del Padre, ese Jesús que me amó y se entregó por mí, y que amando yo y entregándome por los demás es como yo construyo el reino de Dios y como yo construyo mi propia felicidad, como un gran proyecto de vida, donando mi vida también al Señor. Por eso digo que es bueno creer y creerle a Jesús. Es bueno creer y creerle a Jesús. No solamente un creer, atención, como una fe natural, como una fe mágica, sino como una fe personal, pero tampoco como aceptando un conjunto de verdades, un conjunto de dogmas, un conjunto de conceptos, porque para aceptar eso no se necesita básicamente la fe, se necesita sino ser estratégico, se necesita solamente ser inteligente, pero creerle a Jesús es arriesgarse a vivir a profundidad con Él, vivir con pasión su evangelio y saber utilizar la fe, poder acercarnos a la fe como un don de Dios, pero también como una tarea nuestra, porque la fe es don de Dios y es respuesta del hombre, o sea que es gracia de Dios y tarea nuestra. Él nos da la fuerza para poder también responderle. Entonces, a eso me refiero con esta experiencia de la fe revelada y encarnada, que se hace más concreta, ¿vale? Y aquí me voy a explicar mejor en lo que sigue. Testigos de la fe en el Dios de la vida y el amor. Entonces, la fe de Abraham, la fe de María de Nazaret, la fe de Pedro, que la compartimos ayer, y la fe de Pablo. Solamente voy a tomar estos testimonios de fe. Son innumerables los testigos de la fe, la esperanza y el amor en la historia de la espiritualidad, en la historia de la iglesia, y no solamente en el Nuevo Testamento, sino en el Primer Testamento, los hombres y mujeres de Dios, patriarcas, profetas, servidores del Señor en todos los tiempos, ¿vale? He colocado también aquí una imagen de un pozo, porque yo siento que también tenemos que rescatar lo mejor de la modernidad líquida, de la sociedad líquida, para construir una fe sólida. Y Jesús nos dice que en medio de todo esto donde nada permanece, sí hay algo que hay que salvar, y es redescubrir cuál es el verdadero pozo, cuál es la verdadera fuente, cuál es la verdadera agua viva que debemos apropiarnos de ella, que debemos beberla para poder caminar ya desde hoy en la vida eterna. La vida eterna no como una manifestación después de la muerte, sino como una vida que empieza aquí y que se plenifica luego en la eternidad. Por eso el texto de Juan con la samaritana, de Jesús con la samaritana en el capítulo 4 de San Juan es clave. Todo el que beba de esta agua volverá a tener sed. Estoy hablando de esa agua de la modernidad líquida, de la sociedad líquida. Pero el que beba del agua que yo le daré, no volverá a tener sed jamás, sino que dentro de él, esa agua se convertirá en un manantial que brotará, del que brotará vida eterna. Esa es el agua viva que nos ofrece Jesús y que la podemos encontrar en este momento de la historia, en este momento que Dios nos da para vivir, y que podemos también ser portadores, surtidores, dispensadores de esta agua viva para tantos que tienen verdadera sed, ¿vale? Entonces me voy, mis hermanos, con ese testimonio de Abraham. Ustedes y yo conocemos a Abraham como el padre de la fe, y de hecho lo dice la carta a los romanos, ¿verdad? Abraham es el primer punto de referencia importante para hablar acerca de la fe en Dios. Abraham, el gran patriarca, modelo ejemplar, padre de todos los creyentes, Romanos 4.
La carta a los hebreos lo presenta así: por la fe Abraham, llamado por Dios, obedeció, partiendo a un lugar que había recibido en herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó en la tierra prometida como en tierra ajena, morando en tiendas, como también Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Esperaban la ciudad que tiene cimientos, que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Carta a los Hebreos en el capítulo 2. Bueno, mis hermanos, yo quiero entonces mostrarles algo que me parece muy importante. Abraham es el padre de la fe. Eso es indiscutible, porque fue el primer creyente del Dios vivo y verdadero. Pero fíjense en lo que pasó. Abraham pertenecía a una tribu de su época, de los caldeos, de un pueblo. Y Abraham era hijo dentro de su cultura, una cultura nómada, una cultura recolectora, una cultura pastoril, una cultura politeísta, una cultura mitológica, con la influencia de otros pueblos, de su ubicación geográfica, de este oriente lejano. Entonces Mesopotamia, Persia, Egipto, tantas otras poblaciones que podían influir en su composición cultural y social y religiosa. Ese era Abraham, ese era su pueblo, esa era su familia. Y podríamos decir, gente buena, no tendría por qué ser distinto, ¿verdad? Y Abraham tiene una experiencia entonces, y es que dentro de toda esa experiencia humana y religiosa de búsqueda, religiosa, politeísta, mitológica, donde invocaban dioses como nuestros indígenas o nuestros africanos, sobre la lluvia, sobre los cultivos, sobre las plagas, etcétera, sobre la fertilidad de la tierra. Bueno, entonces, dentro de esa experiencia que vivía Abraham como muy normal, muy de su costumbre, empezó a experimentar la presencia de un Dios personal que lo llamaba y que entraba en comunicación con él. Y a esa voz, a esa experiencia tan única y tan personal, tan distinta a las demás que él había vivido, él le prestó mucha atención. Y entonces me parece importante es ver cómo Abraham es padre de la fe, porque dio un paso adelante a escuchar al verdadero Dios y a tener una relación personal con él. Hasta que él se convenció de que este Dios hablaba más fuerte que los demás dioses y que no era tampoco un Dios como se lo pintaban tal vez los griegos o otros pueblos del lejano oriente, sino que era un Dios que lo confrontaba y lo inquietaba y podía experimentar también un amor particular, especial, que lo elegía. Y fue así como entonces Abraham se arriesgó. ¿A qué se arriesgó? A salir de su tierra, a ir a una tierra prometida, a dejar su familia y a creer en una promesa que fue que iba a ser padre de una gran nación, siendo ya el mayor junto con su esposa. ¿Qué sucedió? Que Abraham vivía con sus padres, con su familia, como una gran familia amplia de las tradicionales que también nosotros también pudimos haber conocido de nuestro territorio. Y entonces, ahora es el desprendimiento. Pero resulta que dada la vejez de estos dos que nunca pudieron concebir un hijo por la esterilidad de Sara y ya por su avanzada edad, entonces Abraham tuvo un hermano, el cual murió, y su hijo, que se llamaba Lot, lo acogió como a su propio hijo. Y digamos que no se habían hecho una idea difícil de aceptar, que ya no iban a tener hijos y que el hijo de su hermano,
su sobrino era como su propio hijo. Y por eso Abraham arranca también con él cuando sale de su casa, también se lleva a su sobrino Lot. Una experiencia apenas natural, ¿verdad? Normal. Cuando sale Abraham de su casa, de su tierra, de Ur de los Caldeos, se tienen que enfrentar a varias cosas que él todavía no conoce. Todo es nuevo, todo es inesperado para él. Todo es un descubrimiento, una sorpresa. Y de las palabras más importantes que se lleva Abraham es que va a ser padre. 70 años, miren esto, mis hermanos, 70 años tenía Abraham cuando fue llamado por Dios. Y su hijo Isaac nació aproximadamente cuando tenía 100 años. Es decir, que hay una prueba de fe muy grande entre esos 70 años y esos 100 años de Abraham. Son casi 30 años, esperando que se cumpliera la promesa. Por eso cuando uno piensa, cuando llega a los 60 o a los 70 o a los 50 o a los 80, dice que uno ya quiere terminar, que ya va terminando, ya va pidiendo pista para aterrizar, ya llegó a la cima de la montaña, ya está descendiendo. Uno no sabe, mis hermanos, qué planes Dios tiene con nosotros. Uno no se imagina qué quiere Dios. Y Abraham lo sorprendió. De pronto también nos puede sorprender a nosotros y bueno, siempre listos para decirle sí al Señor. Entonces miren qué pasó, mis hermanos, ya para redondear toda esta temática sobre Abraham. Y es que Abraham empezó a caminar en fe. Caminar en fe no quiere decir una fe perfecta, imperturbable, que nunca se conmovió, que nunca se sintió sacudida. No, al contrario, es padre de la fe porque aún en medio de que veía puertas cerradas, en medio de que veía piedras en el camino, en medio de que veía cosas, no veía las cosas y las tenía como en un panorama oscuro, siguió caminando, siguió creyendo y siguió perseverando. Por eso es padre de la fe. No porque todo fuera como un llano, como una pista muy bien pavimentada y que entonces todo lo recorrió sobre ruedas. No, no fue así. Entonces el ejemplo claro lo tenemos en Lot. ¿Por qué? Porque pasaban los años, después del año de los 70 años, y Abraham decía, pero Dios prometió esto, me ha traído una tierra, me dice que va a ser padre de una gran nación y que me va a dar un hijo. Pues yo no veo nada de eso todavía claro. Y entonces Abraham termina concluyendo una cosa, y es que Lot es el hijo de la promesa que Dios quiere. Fíjense en el razonamiento humano que hace Abraham y que hace Sara. Y es que Lot es el hijo que Dios les dio y que con él se va a cumplir la promesa. Y por eso Abraham es tan generoso y es tan querido con su sobrino. Pero llega un momento en que hay una confrontación entre Lot y Abraham por sus pastores y por sus rebaños y por sus pueblos que han crecido. Y Abraham descubre que realmente Lot no es aquel hijo, que él lo quiere tanto como un hijo, que es su sobrino, pero que no es el hijo de la promesa que Dios quiere. Y Dios se lo mostró claramente. No es Lot el hijo que yo quiero para ti. Ok, está bien. Si tú coges para la izquierda, yo cojo para la derecha. Si tú coges para el norte, yo cojo para el sur. Y así, cada uno tomó un camino diferente, pero en paz. Pero Abraham seguía entonces inquieto. ¿Qué va a pasar con nosotros? Entonces su esposa, Sara, al ver que pasaba el tiempo y no sucedía nada, entonces dijo, ¿será que lo que Dios quiere es que tú tengas un hijo mío a través de una esclava mía, a través de una que me pertenezca a mí? Y si tú estás con ella, ese hijo también va a ser mío. Y en ese hijo es como se va a cumplir la promesa que Dios te ha hecho a ti y a mí. Y por eso Sara manda a Agar
para que esté con su esposo, tengan relaciones y fruto de esa relación nace Ismael, el pequeño Ismael. Y entonces viene la alegría de Abraham y también la alegría de Sara, seguramente. Y entonces, claro, así es que iban a hacer las cosas. Pero esto no es más que un cálculo humano. Y Dios no se demora mucho en salir al encuentro y decirles, Abraham, no era así como yo te dije las cosas. Entonces vamos viendo que el padre de la fe tuvo muchos tropiezos. Complicada la cosa, ¿cierto? Entonces es allí donde Dios le dice, mira, dale todo lo que necesita Agar y al niño, a Ismael, envíalos a otra región donde puedan establecerse, no los desampares, pero ten en cuenta, por favor, que no es esta la forma como yo voy a realizar la promesa. Yo te dije a ti que era un hijo de tus entrañas, un hijo con la mujer que es Sara. Entonces, paciencia, hermano, no te precipites, no improvises, no te me adelantes. Y entonces Abraham entiende ese mensaje del cual muchas veces se rió Abraham, como también se rió Sara, porque no fue la única que se rió, creyendo de que eso era pues casi que un chiste, pensar de que ya ellos viejos iban a concebir hijos juntos, que iban a sentir placer juntos y engendrar un hijo juntos. Pero Dios les muestra entonces, en definitiva, a Abraham, que sí, así va a ser. Y viene la visita de Dios en las tres personas, en los tres amigos, en los tres ángeles del capítulo 18 de Génesis, donde va y le reafirma esa promesa y al año que venga ya Sara tendrá un niño en sus brazos. Y así es, ¿no? Nace el pequeño Isaac. Toda esta historia, mis hermanos, se completa cuando el niño está más grandecito, como lo vemos ahí en la fotografía, y entonces Dios le pide una última cosa a Abraham, y es, entrégame al hijo que tanto esperaste, el hijo que tanto amas. Si tanto me amas a mí y me amas más que a él, sacrifica. Y ese es un golpe muy fuerte para la fe de Abraham, porque es que no le cabe en la cabeza que Dios se lo haya dado y que Dios se lo vaya a quitar. Además, la experiencia que tenía Abraham de los dioses paganos, del politeísmo donde él provino, era que ellos pedían sacrificios de sangre. Y sí, eran culturas que muchas veces sacrificaban niños, mujeres, hombres, que sacrificaban seres humanos para hacer culto a los dioses pidiendo dádivas para su beneficio. Y entonces Abraham se desconcierta precisamente de esto y dice, pero yo no entiendo cómo Dios me pide lo mismo que me pedían los dioses paganos. Pero cuando Dios ve a Abraham luchando en su interior con esto, también lo consuela y lo anima, y por eso viene la provisión, ese relato bellísimo de que él toma al niño, le carga la leña, toma el cuchillo, y el niño le dice, papá, llevamos la leña, llevamos el cuchillo, vamos a ofrecer el sacrificio al Señor. ¿Y dónde está el cordero? Dios proveerá, hijo, Dios proveerá. Y cuando ya está a punto de sacrificarlo, lo tiene amarrado y todo aquello para ofrecerlo al fuego, después de herirlo, Dios le dice, detente, basta, para, no levantes la mano. Y es porque desde allí se rompe algo muy importante y Abraham lo entiende inmediatamente. Y es que el Dios revelado, el Dios personal, el Dios vivo, no pide sacrificios humanos jamás. Por eso defendemos la vida desde el nacimiento, por eso defendemos la vida de los ancianos, la dignidad humana de todo ser humano, de toda persona, porque creemos en que nuestro Dios es un Dios que desde el principio ama, respeta, bendice y protege la vida. Entonces, ese es el testimonio de fe de Abraham, del gran padre de la fe. Algunas cosas creo que las podían haber conocido, otras no, pero les quiero contar esto precisamente, mis hermanos, porque me parece conmovedor
ver cómo el padre de la fe tuvo que luchar su fe, tuvo que purificar su fe, tuvo que ser un peregrino de la fe. Y por eso es padre de los creyentes. No por una fe, pues, inquebrantable, imperturbable, que nunca se incomodó, que nunca se vio sacudida. Al contrario, allí fue donde creció, en medio de la crisis, creció, hizo su discernimiento, hizo su camino, y bueno, se hizo el gran patriarca Abraham con su descendencia, de la cual nosotros también sabemos reconocer que Él es Padre de nosotros los creyentes en Cristo. Este es el testimonio de Abraham, ¿vale? Ahora voy a pasar al testimonio de María de Nazaret, peregrina de la fe. Creo que el cántico que escuchábamos también nos ubicaba muchísimo en este testimonio de María, porque una cosa, mis hermanos, es todo lo que le dijo el ángel a María en la Anunciación: será grande, será llamado Hijo del Altísimo, heredará el trono de David su padre, todas las naciones lo servirán, regirá con justicia, será considerado santo. Todas esas palabras del ángel y esa misma concepción tan especial, tan única de María, toda esa experiencia de fe, pues tuvo como ese momento, como se dice, gozoso, pero inmediatamente también empezaron a suceder cosas que confrontaban la fe de María. Y lo que encontramos, hermanos y hermanas, es una fe también puesta a prueba, sacudida, como, como una planta, como una espiga por el viento. Y entonces vemos a María también encontrando un Jesús que se pierde en el templo y que la desconcierta a ella y a José. Estábamos preocupados, no sabíamos dónde estaba. Bueno, toda esa historia y todo lo guardaba en su corazón. Una María con espadas que se iban clavando en su corazón, como se lo dijo Simeón: una espada te atravesará el alma. Al ver a su hijo morir, a su hijo ser incomprendido, ser perseguido, ser llevado a la crucifixión. Por eso estas imágenes que están aquí son tan elocuentes de esos acontecimientos, ¿no? Nunca una desolación es absoluta, ¿no? Siempre llevará a un consuelo. Y bueno, no hay cruz sin gloria, no hay cruz sin gloria. Y así le pasó a la Madre María. Pero pensar en María, mujer peregrina de la fe, como aquella que al pie de la cruz de su hijo pueda recordar las palabras del ángel en Anunciación. Ella no ve absolutamente nada de lo que le dijo el ángel. No ve a un hombre triunfador, no ve a un rey, no ve a una persona que ha sido respetada, que ha sido honrada, que le están sirviendo. Al contrario, ve a un hijo derrotado, perdido, muriendo injustamente en la cruz. ¿Cuáles son los sentimientos de María? ¿Cuál es la confrontación de María? ¿Y cuál es la decisión de María de seguir esperando, de seguir perseverando, para poder también ver la otra parte de la historia, la otra respuesta de Dios a las oraciones y al desamor de la humanidad, al cual Dios respondió con amor en la resurrección de Cristo? Pero la fe que confrontada de María me parece a mí tenaz, es ejemplarizante. Una mujer que sufría con su hijo, y no solamente al pie de la cruz, sino en tantos momentos en que lo vio enfrentarse a las autoridades, lo vio ser falsamente acusado, lo vio ser perseguido, simplemente por servir a un reino mejor, de justicia, de verdad, de libertad, para los oprimidos, para los pobres, para los excluidos y bueno, para todos los pecadores. Entonces creo que esta historia de salvación termina en Pascua, termina en esperanza, termina en gozo, en consolación. Pero la fe, mis hermanos, como la de Abraham y como la de María,
también se ve una fe confrontada, una fe sacudida, una fe que en medio de una sociedad líquida, pues también tienen que encontrar pilares puntales sólidos para no derrumbarse. Así, el corazón de la madre que perseveró en la palabra de Dios que le fue revelada, ¿vale? Y aquí tengo también otro testimonio, que es el de Pablo hecho un hombre nuevo. Aquí está la pintura de Caravaggio, muy bonita, muy tradicional. Este estilo de pintura. Allí pasa algo muy simpático, y es que Caravaggio presenta a Pablo caído de bruces del caballo que no existe en la descripción bíblica de los Hechos de los Apóstoles, pero que ha sido pues tradición esta imagen. Un Pablo totalmente abandonado, tirado en el suelo, boca arriba, sin saber a quién acudir para pedir socorro y auxilio. Y esta es la rendición de Pablo, la rendición camino a Damasco, la rendición ante el Jesús del nuevo camino, que se encontró con comunidades cristianas convencidas de que el crucificado estaba resucitado. Y empezó a darle un giro a su vida, empezó a recibir el don de la fe, el don de la fe como una gracia del Espíritu, un don de libertad, y se dio cuenta que no era la ley, que no era simplemente el cumplimiento lo que le daba la salvación, sino una vida nueva a partir de su encuentro con el Jesús que le salió en el camino. Un Jesús que le invitaba a gastar la vida para ayudar a que otros fueran libres. Y por eso he recogido estas 3 frases de Pablo que son fundamentales en su teología. Y ahora no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. 3 veces le he dicho al Señor que me quite el aguijón en mi carne, y 3 veces me ha dicho, te basta mi gracia, porque mi poder triunfa en la debilidad. Y ningún poder en las alturas ni en las profundidades, de hecho, nada en toda la creación podrá jamás separarnos del amor de Dios. Pablo encontró lo que tanto buscaba en su perfeccionismo, en su fariseísmo, en su rigidez, que Dios derrumbó, pulverizó, canceló, anuló. Eso que él buscaba tan ansiosamente porque tenía una sed de ser fiel, de cumplirle a Dios, todo eso lo consideró basura con tal de ganar el amor de Jesucristo, Dios hecho hombre, y poder vivir desde la gracia, desde la libertad, desde el Espíritu, una vida nueva. Así fue el testimonio de fe, pero no fue sencillo. Vemos a un Pablo también perseguido, a un Pablo también incomprendido, un Pablo en la cárcel, un Pablo que muere también derramando la sangre por Cristo, un Pablo que se gastó y que no tenía reservas para llamar a la conversión a paganos, a judíos y a los mismos apóstoles también, para que se confrontaran ante una respuesta sincera y seria cada día a Dios. Este fue el apasionado Pablo de Tarso, que realmente se tomó en serio una fe en el Dios vivo, en el Dios encarnado, en el Dios que se hizo la razón de su vida, ¿vale? Entonces no se comienza a ser cristiano por una decisión ética o una gran idea, sino por el encuentro con un acontecimiento, con una persona que da un nuevo horizonte a la vida y con ello una orientación decisiva, decía Papa Benedicto XVI. Entonces no es simplemente una cuestión cultural, no es una cuestión social, no es una cuestión tradicional por la cual somos cristianos. No es una cuestión ética ni una cuestión ideológica, sino por el encuentro con el acontecimiento de Cristo, que es el que renueva la vida,
el que da horizonte a la vida y el que nos da prioridades en la vida. Así debemos nosotros mirar. Bien. El hombre de hoy vive en algunos ambientes como si Dios no existiera. La cuestión de la fe no es relevante para su vida. Vivimos en los tiempos de la nueva evangelización, que son los mismos de la sociedad tecnolíquida. O sea que tenemos que nadar contracorriente. ¿Pero qué es la fe? Participación en actividades como la misa, el rosario, las novenas, las procesiones. En muchas culturas se piensa que eso es la fe. Y eso son tan solo manifestaciones de la fe, que es algo meramente individual para ser vivida en intimidad sin manifestarse de manera pública. Este es el concepto que maneja la sociedad tecnolíquida para no ofender a los creyentes. Vuelvo con la imagen de Jesús, que es fuente de agua viva, del capítulo 4 y 7 de San Juan, que me parece tan importante. Y es que también hago una reflexión aquí, y es que esta agua viva no la venden en botella, ni la venden en bolsa, ni siquiera vale para comprarla con el oro de este mundo. No podemos comprarla. Se fue el audio. Sí. Sí, señor. Sí, Daniel. Y aquí estamos, aquí estamos, aquí estamos, aquí estamos. Se tomó a pecho lo de las 8:40, porque ya van las 8:40. Y dijo hasta las 8:40 y ¡pum! Hasta luego.
Ok, sí, sí, ya. Bueno, ¿listos? ¿Dónde quedaron? ¿Dónde quedamos? Listo, padre. El La agua frase que viva no la venden en botellas. Pablo, la- El agua viva no la venden en botellas. El agua viva no la venden en botellas. Bueno, voy a borrar. No podemos comprarla. Ok, hija, gracias. Bueno, entonces sí, les decía yo que no se puede comercializar esto. Esto es una experiencia de fe. En este mercado religioso, de milagros, de supersticiones, no lo encontramos. Esto es una experiencia de aceptar a Jesús como Señor y Salvador, como el que le da sentido y le da esperanza a nuestra vida. Para definir qué es fe en esta sociedad tecnolíquida, tenemos que saber qué abarca creer y no creer. Una cosa es creer y otra son los contenidos de la fe. Una cosa es la fe en Dios, en Cristo, en el Evangelio, y otra es su contenido y expresiones. Decía Papa Benedicto, el acto de fe se da cuando la palabra de Dios se anuncia y el corazón se deja transformar por la gracia. Entonces, este es el punto importante del acto de fe. Hacia allá vamos. Voy a enunciar esto rápidamente, mis hermanos, porque ya estamos un poco sobre el tiempo que me pidieron. Pero yo también les enviaré las diapositivas para que ustedes las puedan, pues, revisar a profundidad, ¿vale? Pasos para creer y para llegar al acto de fe. El anuncio de la palabra. Y lo importante es acoger la palabra de Dios, como un anuncio explícito, que se convierte en causa primera de la fe. La fe empieza por el oír y el oír la palabra de Dios. Por eso debemos tener el corazón abierto para recibirla, pero también dispuestos a anunciarla. Que la palabra actúe en la persona y en su corazón. Es Dios mismo hecho palabra que debe entrar en contacto con la persona. Para el hombre tecnolíquido, la eficacia la mide en resultados en un tiempo y espacio predecible. Y la eficacia de la palabra es una semilla que se deja en el corazón y Dios la hará germinar en tiempo, en condiciones que Él quiera. Y los tiempos de Dios no son los tiempos del hombre. Hay que tener paciencia. Para dar a conocer la palabra al hombre de hoy, hay que entenderle cómo se pone delante del tiempo, que es su enemigo, y del espacio, que para él ya no existe por lo habituado que está a la velocidad y los medios de comunicación. Presentar la palabra hoy es molesto porque recuerda verdades a los que no se están acostumbrados e indiferente, porque se ha perdido la capacidad de escucha, de asombro, y esta no le resuena en su corazón. Quien presente esta palabra hoy debe conocerla muy bien, gustarla primero, saberla adecuar a estas circunstancias del hombre de hoy. Conocer la palabra para transmitirla requiere que la persona la haya hecho propia, para que transmita no conocimientos, sino experiencias. Y ustedes deben saber de que yo hablo mucho de la experiencia porque en eso somos irreemplazables. Gustar por sí mismo. Lo que se presenta es un testimonio que se ha hecho vida en la persona que anuncia la palabra. Es como cuando ustedes me pregunten a qué sabe un banano y yo me ponga pues aquí a hacer un discurso sobre a qué sabe un banano. Pues es más fácil decirle a usted, pues téngale regalo a este banano y cómaselo. Usted primero hace la experiencia y así es que se gustan las cosas. Por eso decía San Ignacio, no el saber mucho harta y satisface el alma, sino el conocer y gustar las cosas internamente. No el mucho saber harta y satisface el alma, sino el conocer y gustar las cosas internamente. Estamos hablando de la palabra de Dios. Es necesario que sepamos presentar la palabra de forma que el hombre se enamore de ella y quiera constantemente estar al lado de ella, que se asombre de los prodigios que ésta puede hacer en una persona. Estamos en la palabra, mis hermanos. Segundo, el corazón. La palabra debe llegar al corazón, tocarlo, que pase de los oídos al corazón,
es la parte esencial de la persona, el alma. Es en ese lugar donde habita y se hace real la presencia de Dios. Cuando la palabra baja de los oídos al corazón, al haber sido así, sea medianamente comprendida, toca las tres esferas de la persona: el intelecto, la voluntad y la afectividad. Toca las tres áreas principales. Dejarse interpelar y provocar por la palabra significa que la palabra toque la persona y la cuestione sobre aspectos fundamentales de la vida. Para lograr que esto suceda, es necesario que la persona quite todo impedimento contra la palabra. Por eso voy a hablar de tres características que requiere el corazón, pero vamos a ver si nos alcanza el tiempo, ¿vale? Entonces aquí está: transformación, síntesis activa, resistencia e identificación. Entonces, esas son las cuatro características del corazón para que pueda acoger la palabra, ¿vale? No las voy a definir en este momento todas, pero allí hay una reflexión al lado de cada una de estas ideas para que la tengan presente de qué se trata, ¿vale? Tercer elemento, la gracia que transforma. No podemos hacer nada si no es por la gracia de Dios. La gracia de Dios nos basta. Es el más importante acto de fe. El Catecismo de la Iglesia Católica lo dice. Por la fe, el hombre somete completamente su inteligencia y su voluntad a Dios con todo su ser. El hombre da su asentimiento a Dios que revela. En una persona que quiera tener todo bajo control en un mundo tecnolíquido, no es fácil explicar cómo algo pueda influir profundamente en su vida diaria. Al hombre de hoy es necesario hacerle ver que en el acto de fe todo depende de Dios y que como mínimo se necesita que acceda a cualquier forma de anuncio de la palabra y estar dispuesto a aceptarla en el corazón, sin que eso signifique renunciar a que la analice, la critique y la contraste, pues la fe no se opone a la razón, pero va más allá de la razón, y por eso nos invita a la obediencia de la fe. Hablar de los contenidos de la fe, pues sí, es profundizar en esas grandes y sencillas enseñanzas de Cristo, de su seguimiento. ¿Cómo proponerle esto? Pues primero hay que crear enamoramiento. Primero hay que crear ese nuevo Pentecostés, ese fluir del Espíritu. Primero tenemos que anunciar la palabra para que sea entusiasmo vivo, llama de amor vivo en una persona, para que luego pueda escucharnos todos esos contenidos de la fe, toda esa moral, toda esa catequesis, todas esas cosas importantes de la vida cristiana, de la ética cristiana, pero primero porque la persona se ha encontrado con Jesús. Si empezamos primero por el código moral, sobre el código de derecho canónico, sobre las normas, sobre cómo tiene que comportarse, etcétera, pues seguramente empezamos al revés. Primero hay que hacer discípulos, primero hay que evangelizar, primero hay que vivir una conversión al Señor para poder luego que la puerta se abra a otras realidades de la vida cristiana, ¿vale? Termino con esta diapositiva. La sociedad líquida de frente al acto de fe. Hoy en día el acto de fe se queda en lo privado. Voy a misa, bautizo a mis hijos, pero no dejo que toque mi mente y mi corazón. Debe ser permanente y público mi testimonio y compromiso. Eso significa estar siempre con Jesús, en la calle, en el trabajo, cuando me divierto. El hombre de hoy esconde a Jesús y teme comportarse como Él. El hombre de hoy presenta su acto de fe reducido al sentimiento y no lo traduce en obras y acciones. La cultura líquida en la que vivimos nos va impidiendo ser consecuentes con nuestro acto de fe, con nuestra obediencia de fe al Evangelio, que por respeto a las personas de otras religiones no debemos manifestar de manera externa nuestra fe. A eso hemos llegado. Comportarse como cristiano puede ir muy en contracorriente de aquello que la sociedad líquida está promoviendo como una falsa tolerancia. El hombre tecnolíquido no tiene nexos o lazos fuertes. Hoy el hombre se constituye en el centro del universo.
No establece relaciones fijas ni estables con nada ni con nadie, porque todo depende del momento, del antojo o del gusto, del instinto, de la pasión del momento. El acto de fe y sus obligaciones que conlleva a largo plazo se opone a su mal llamada libertad. Por eso es muy importante anunciar la palabra, por eso es muy importante el testimonio y por eso es muy importante también la oración y que la gracia de Dios se aumente en nosotros para tener valor de ser buenos samaritanos con tantos que nos encontramos golpeados y heridos en el camino, con tantos que necesitan un testimonio de luz. No necesitan jueces, no necesitan inquisidores, necesitan hermanos en el camino. Y yo creo que eso es lo que el Señor nos invita a vivir hoy a nosotros, ser testigos como sus discípulos y misioneros para anunciar la buena noticia, la esperanza de Cristo al mundo. Hay muchos santos, como les decía ahora rato, en los actos de fe, pero solamente quería traer a su imagen este santo que me parece que tan simpático, tan especial, y es San Damián de Molokai. Yo no sé si ustedes han escuchado hablar de un sacerdote misionero jesuita. Consoló y asistió a todos los leprosos en una isla de Hawái. Y resulta que a los leprosos los mandaban para una isla, a todos los que se contaminaban, pues porque realmente no había una forma de convivir con ellos en la sociedad, entonces los apartaron allá en esa isla. San Damián, al ver la necesidad espiritual de estas personas, la necesidad física, la necesidad de aceptación, de acompañamiento, decide irse a trabajar en esa isla y a servirles. Y es a través de él que las provisiones llegan, todos se los dejaban como en un barco, en un muelle, y la gente volvía y se iba, y todas las cosas llegaban por medio de ese muelle. Pero San Damián se dedicó a acompañarles, y allí también murió contagiado de lepra, pero gastando su vida por anunciarles el reino de Dios y llevándoles consuelo a estos hermanos en esta isla de Hawái. Y así tantos laicos, tantos hombres, tantas mujeres, jóvenes, como Carlo Acutis últimamente, todos los testimonios que tenemos de hombres y mujeres amantes de la vida y amantes de Dios, amantes de la ecología, los que también son mártires por salvar el planeta no son pocos. Entonces creo que tenemos un reto muy grande, mis hermanos, en esta línea de ver cómo podemos ser luz de Cristo, sal de la tierra y fermento en la masa. Pues yo creo que hasta aquí, mis hermanos, puedo compartir por hoy con ustedes. Muchas gracias y quedo abierto a sus inquietudes. Bien, Padre Javier. Sí, Víctor. Yo quiero expresar, primero que todo, pues agradecimiento a usted por estas 2 sesiones que nos ha regalado. Y segundo, pues brevemente, se me queda a mí de estas 2 clases como ejemplo para mi vida el testimonio de esas personas que usted escogió magistralmente, como son Abraham, la Virgen María, Pedro y Pablo. Trayéndolo pues, al texto de su conferencia, que era la fe en esta sociedad líquida, ellos para nosotros y para mí personalmente es un grandioso ejemplo y un testimonio que me invita a reflexionar
y a trabajar acerca de mi fe, porque cada uno de ellos, pues Abraham, Pedro, Pablo y María, en su época vivieron en una fe, pues en una situación también de liquidez, pues haciendo la comparación con la sociedad líquida de hoy. Y ellos, a pesar de tener esas situaciones, perseveraron en la fe y no se dejaron transformar, no renunciaron a su fe, como usted lo explicó. ¿Ya? Entonces, para mí eso es un ejemplo, un testimonio que me invita a reflexionar, ser como ellos, ser como Abraham, como María, como Pedro y como Pablo. Bueno, eso. Segundo lugar, cuando usted habló de las frases de Pablo, eh, yo quisiera aportar una frase que también dijo Pablo, que también y recoge todo lo que usted nos dijo, ¿no? Y es la que él dijo, si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. ¿Ya? Creo que pues como un aporte que esa frase, y estamos hablando de la fe, pues tiene cabida aquí. Es una frase famosa de Pablo. Y por último, pues todo esto que usted nos dijo, ¿a mí qué me lleva? Y así se llama el curso, ¿no? Transfigurarse. Es como volver a nacer, ¿verdad? Es iluminarse, ¿ya? Yo creo que con este curso que usted nos dictó, la invitación para mí es a renovarme en mi Espíritu Santo, ¿ya? Usted dijo algo muy importante al final, que es que un acto de fe es la gracia que nos transforma. Y ahí está la clave, ¿cierto? Porque la gracia es el Espíritu Santo, estar llenos del Espíritu Santo. Si en nuestro corazón está el demonio, pues ahí no va a haber fe, es imposible. Entonces, tenemos que llenarnos del Espíritu Santo para poder que esa fe de nosotros pueda perseverar y ser firme, sólida en esta sociedad líquida en que vivimos. Eso es mi testimonio y mi apreciación y mi aporte que hago a estas dos sesiones que usted nos ha dado, Padre Javier Mauricio. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Víctor. ¿Alguien más quiere hacer un eco, una palabra, una pregunta, una inquietud? Padre Javier Mauricio, Adriana. personalmente, más que preguntas, me ha generado respuestas. La verdad es la primera oportunidad que tengo de poder conocer de esta manera toda esta información. Yo creo que para mí me brinda una oportunidad y más bien quiero es como seguir conociendo más todos estos conocimientos, porque es una forma que me permite aprender. Yo de verdad, pues gratitud ante todo y quiero como iniciar un proceso de fe, como de aprendizaje, que creo que ayer y hoy me lo está permitiendo. De verdad, muchísimas gracias y quedo muy inquieta, de verdad. Que tengas buen provecho, Adriana, y que Dios sacie tu sed de experiencia de su presencia. Ánimo. Amén. Bueno, muy bien. ¿Alguien más quiere compartir de los que han estado aquí acompañándonos? Bueno, muy bien. Daniel. Muy bien.
Muy bien, nos sentimos muy bien. Muy bien, el bendecidos por padre el Señor. hablaba de Muchas gracias. Muchas el gracias, padre muy bien hablaba de todo. algo muy importante que es esa experiencia que tuvieron Abraham, María, Pablo, Pedro, y que en nuestra historia de salvación también voy teniendo, y es esa experiencia personal la que hace que mi vida se vaya transfigurando en Cristo. Me alegra Amén. mucho haber podido participar. Gracias al Padre por ilustrarnos también este camino de transfiguración en medio de esta sociedad líquida. Bueno, ya le envié a Daniel las diapositivas también para que él se las pueda reenviar, ¿vale? Bueno, que el Señor esté con ustedes. Y con tu Y espíritu. con tu espíritu, Padre. Y la bendición de Dios misericordioso, Padre, Hijo Padre, y Espíritu Padre, Santo, Hijo, el Espíritu Santo. estén con Amén. ustedes y les acompañe siempre. Amén. Amén. Bueno, en compañía de Jesús, María y José pueden vivir en paz. Demos gracias a Dios. gracias al Gracias Señor. a Dios. Feliz Gracias, noches, Padre. Padre. Gracias, Buenas Daniel. noches para Muchas todos. Feliz bendiciones para Gracias, noche, ti. Daniel. gracias. Seguimos en contacto. Vale, gracias. 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 Buenas noches para todos. Hasta luego. Amén.